Un cordial saludo a todos. Es un placer para mí estar aquí en este simposio denominado Buenas Prácticas para publicar artículos científicos con éxito. Quiero comenzar agradeciendo al doctor Enrique Ruiz Mori por su amable invitación para participar en este evento. Mi nombre es Erika Matsusita Manabe, soy licenciada en traducción por la Universidad Ricardo Palma y actualmente me desempeño como traductora en la revista Horizonte Médico y también soy docente del curso de inglés médico en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. Eh, Vamos a comenzaré mi presentación con los temas que abordaremos hoy. En esta charla les voy a compartir los principios fundamentales para obtener una traducción óptima para sus trabajos académicos. Los temas que veremos el día de hoy serán la diferencia entre draft, preprint, manuscript, paper y article. Les mencionaré cómo es el proceso de traducción. También compartiré con ustedes la diferencia entre title case y sentence case. Les mencionaré cuáles son los errores más comunes en la traducción, qué traductores en línea existen en este momento, algunos diccionarios médicos también y fuentes de información confiables. Empecemos con el primer punto. ¿Cuál es la diferencia entre draft, preprint, manuscript, paper y article? Draft, como su propio nombre lo dice, es un borrador. Es un manuscrito que aún no ha sido finalizado. El manuscrito, según la Oxford American Dictionary, es el texto de un autor que aún no ha sido publicado. ¿Okay? Entonces, el manuscript está, digamos que es un texto terminado, pero no ha sido publicado aún en ninguna revista o ningún servidor. El preprint también se denomina Author's Original Manuscript. Es, digamos, una versión preliminar del manuscrito que ya se puede publicar en servidores, estos servidores que se llaman preprint servers, pero este documento aún no tiene revisión por pares y se publica para ir compartiéndolo con otros investigadores y poder recibir de pronto retroalimentación, comentarios y en el tiempo ir mejorándolo antes de presentarlo a una revista y convertirlo en un paper. Y bueno, y el cuarto documento es un paper, que es lo mismo que un artículo. Les voy a compartir aquí en esta imagen, van a poder ver con más precisión lo que les acabo de comentar. Aquí en la parte superior pueden ver al científico, al investigador, ¿no? Este investigador envía su manuscrito a una revista, a una journal. En la revista pasa por la revisión del editor, el director, el coordinador, los correctores de estilo, los pares revisores, el traductor. Y una vez que pasa por todo ese proceso y es aprobado, se publica y se convierte en paper o article. Entonces el manuscript se convierte en un article cuando ya es publicado. En cambio tenemos esta otra opción, el preprint. El investigador envía su manuscrito a un servidor, ¿no?, de preprints y este documento puede ser compartido con otros investigadores, pero aún no se le considera un article o paper. En cambio, si ese manuscrito ya se envía a una journal, como dice acá, y se publica, ya se convierte en un artículo. Entonces, aquí está el resumen de todo lo que les acabo de decir. Un investigador escribe un draft, un borrador, que se convierte en manuscript cuando lo envía, cuando está listo, digamos, y lo envía a una revista, o puede enviar ese manuscript a un preprint server y todavía está en proceso, digamos, ¿no?, de mejoramiento. Y cuando se publica en una revista, ya se convierte en paper o en artículo. Ahora veamos en qué consiste el proceso de traducción. Valentín García Yebra fue un filólogo y traductor español muy conocido. Él, en su obra Teoría y Práctica de la Traducción, reconoce dos fases en el proceso de traducción. La primera fase se llama comprensión, es donde el traductor decodifica el sentido del texto en lengua original. Y la segunda fase se llama la de expresión,
que es en donde el traductor recodifica lo que acaba de leer en la lengua de partida. Les voy a leer un dicho de Valentín García Yebra, suena un poco enredado, pero tiene mucha razón. La regla de oro para toda traducción es, a mi juicio, decir todo lo que dice el original y decirlo todo con la corrección y naturalidad que permita la lengua a la que se traduce. ¿Qué quiere decir? Que yo debo traducir, ser fiel. En mi traducción debo ser fiel al texto original, pero debe sonar a la lengua de llegada, no la lengua de partida. O sea, no debe, si yo traduzco del español al inglés, no debe sonar a Spanglish, ¿no? Sino a English. Aquí podemos ver también la misma explicación. Para que un traductor pueda decodificar y recodificar debe tener ciertas características, debe tener conocimiento de ciertas cosas como son la gramática, semántica, sintaxis, frases hechas, ¿no? Similares en la lengua de origen, colocaciones, ¿no? Palabras que van juntas, que usualmente van juntas, y también debe tener conocimiento del contexto extralingüístico y la cultura. ¿A qué me refiero con el contexto? Por ejemplo, la palabra stroke. Stroke, como todos ustedes los médicos saben, significa accidente cerebrovascular. Pero si lo trasladamos al contexto del tenis, stroke es un golpe de raqueta. Si lo trasladamos a las artes, es un pincelazo o un trazo. O si lo trasladamos a la natación, es una brazada. Entonces, es muy importante saber en qué contexto y a qué tipo de público estamos traduciendo. Para englobar todo lo que acabo de decir, les quiero leer lo último que dice esta diapositiva. Traducir significa estar en capacidad de comprender el sentido y volver a expresarlo en otra lengua libre de las ataduras sintácticas de la lengua de origen. Es decir, no debemos calcar estructuras, no cometer bellas infieles, falsos amigos, que ya les voy a explicar más adelante qué consiste todos estos términos muy conocidos por nosotros los traductores. Ahora les quiero explicar en qué consiste, cuáles son los pasos para una traducción. Primero se debe leer el texto original para tener idea de a qué nos estamos enfrentando. Luego obtenemos información extratextual, es decir, investigamos sobre el tema. El tercer paso es la traducción del texto, o sea, eh, obtener un borrador, un primer texto, una primera versión, digamos, ¿no? Un borrador. Pero estas dos fases, la segunda y la tercera, se realizan de manera simultánea. O sea, vamos traduciendo y vamos investigando al mismo tiempo. En la cuarta fase, revisamos el borrador contra el texto original para que realmente sea fiel, ¿no? Para que realmente nuestra traducción diga lo que dice el texto original, como dice Valentín García Yebra. El resultado de esta revisión es la primera versión. Luego leemos el texto traducido, ya sin mirar el texto original, leemos el texto traducido para afinarlo, ver los focos de dificultad que quedaron, las dudas que quedaron, las absolvemos, mejoramos la fluidez para que se escuche realmente como la lengua meta. A continuación le pasamos Speller, o sea, verificamos la ortografía. Ustedes saben que en Word existe una opción, ¿no? Para verificar la ortografía y gramática del texto, de cualquier texto, no solamente traducciones, sino cualquier redacción que realicemos. Luego, este otro punto también es importante, la maquetación del documento, es decir, el formato. Si ustedes ven aquí en la parte superior de la diapositiva, ven dos figuritas, ¿no? Son exactamente iguales, solo que una está en inglés y la otra está en español. Vale decir que cuando traducimos, también cuidamos que el formato de la traducción sea igual o muy parecida a la de la lengua de partida, al texto de lengua de partida. Luego, el octavo paso es la revisión por otro traductor, por un revisor, ¿no? A este paso se le llama el principio de los cuatro ojos. ¿Qué quiere decir? Que cuatro ojos ven mejor que dos, ¿no? Muchas cosas que al traductor se le podrían pasar, el segundo traductor lo puede identificar y puede sugerir mejorar el texto. Y finalmente es la lectura, valga la redundancia, final antes de la entrega. Se vuelve a leer el texto, ¿no? Para sentir que fluya y que se sienta, se lea como el idioma de la lengua meta, y de aquí ya sale la versión final.
Ahora quiero mostrarles dos estilos de títulos en inglés. El primero, este de acá, se llama title case y el segundo se llama sentence case. En el title case, todas las palabras significativas, vale decir, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, algunas preposiciones, eh, algunas preposiciones que tengan más de 4 letras, deben ir con la letra inicial en mayúscula. ¿Okay? Entonces, this is written in title case. Ven, están viendo ahí que todas las palabras están con la primera letra en mayúscula, ¿no? Salvo el in, que es una preposición chiquita, entonces se mantiene con la primera letra en minúscula. En cambio, en el segundo caso, ven que solamente la primera palabra está con la primera letra en mayúscula, y solamente las palabras tipo sustantivos propios sí tendrían que estar con letra inicial mayúscula, pero después todas las palabras en minúscula. Y ese tipo de título es el que utilizamos nosotros en la revista Horizonte Medio. Ahora voy a comentarles 3 tipos de errores, digamos, los 3 tipos principales de errores en la traducción. El primero son los errores morfosintácticos. Se producen cuando se traduce demasiado fiel a la gramática de la lengua origen. Por ejemplo, it's raining cats and dogs. No se traduce como está lloviendo gatos y perros, sino la traducción correcta es está lloviendo a cántaros, copiosamente. Aquí, en ese tipo, muchos errores de ese tipo se cometen con frases hechas, con refranes, proverbios, frases idiomáticas. El segundo tipo de error son los léxicos semánticos. Se produce cuando no se tienen en cuenta las diferencias entre los vocabularios de los dos idiomas. Se observa mucho en las palabras falsas análogas o falsos amigos que después les voy a explicar. Por ejemplo, si decimos José Antonio Chan Escobedo, President of Universidad de San Martín de Porres, muchos me dirán President, pero no es un presidente. Sin embargo, en inglés americano y en otras partes de Inglaterra también, salvo en Escocia, por ejemplo, no, o en Quebec, Canadá, se usa la palabra rector. Pero luego en otras partes del mundo se utiliza en inglés americano, sobre todo, president como equivalente a rector. El tercer error son los ortográficos y de puntuación, que si bien es cierto, no son errores propiamente dichos de traducción, se producen porque hay un descuido, ¿no? Desconocimiento de repente de las reglas ortográficas. Ejemplo, he said, I may forget your name, but I never forget a face. Punto, y cerramos comillas. Los puntos y los comas en inglés americano van dentro de las comillas, en inglés británico sí van afuera. Y por ejemplo, he said, en castellano diríamos él dijo, 2 puntos, ¿verdad? Pero en inglés utilizamos la coma. Aquí pueden ver algunos de los errores de traducción comunes. La primera son las omisiones. Puede ser una simple palabra, frase o párrafo, y es uno de los errores más graves que se puede cometer en la traducción. Los falsos amigos son términos cuya forma es muy parecida en ambos idiomas, pero el significado es totalmente distinto o parcialmente distinto. Por ejemplo, infant no es infante, es lactante. Constipation no es estar constipado, estar resfriado, significa estreñimiento. Disorder no es desorden, sino es trastorno. Severe no es severo, sino grave. Yo veo muchas veces que dicen que el paciente tuvo una enfermedad severa. No, es una enfermedad grave. El severo es un calco del inglés. Library no es librería, sino es biblioteca. Course no es curso, sino es maldición. Eventual es una palabra que usan mucho los chicos actuales. Eventual significa final, no significa eventual. Y actually no es actualmente, sino significa realmente. Las bellas infieles son traducciones, como su propio nombre lo dice, traicionan. O sea, no son fieles al texto original, pero aunque gramaticalmente son correctas, no son fieles al texto original. Y finalmente los calcos. Consisten en tomar una expresión de la lengua de origen y trasladarla a la lengua meta sin respetar la estructura.
Hay tres tipos: calco léxico, tipográfico y sintáctico. Ejemplos, por ejemplo, para un calco léxico, disorder, ¿no? No significa desorden, sino trastorno, alteración, enfermedad. Como calco tipográfico podemos decir que son los gentilicios. En inglés se utiliza el gentilicio con la primera letra inicial, la letra inicial mayúscula, en cambio en castellano no. Si escribimos Peruvian con P minúscula, estamos cometiendo un error, un calco tipográfico. Y un calco sintáctico puede ser el siguiente: aplicar una inyección, y traducirlo como apply an injection, en lugar de decir administer an injection. Otros ejemplos de calcos pueden ser make a decision. En castellano no decimos hacer una decisión, sino tomar una decisión. Red wine. En castellano no decimos vino rojo, sino vino tinto. O take effect. No es tomar efecto, sino surtir efecto. ¿Okay? Ahora les voy a enseñar algunos ejemplos de errores que he encontrado durante la traducción de textos, traducción o revisión de textos. Como pueden ver acá está el texto original, luego el texto, la traducción del autor y luego la traducción cómo quedó finalmente después de la revisión. Todo lo que está resaltado en amarillo son cambios que realicé, y lo que está en verde es en donde me quiero enfocar. El autor dijo que la persona recibió inducción laboral y lo tradujo como labor induction. Labor induction es una traducción literal de inducción laboral. Pueden ver que las palabras coinciden, pero significa inducción al parto. Para inducción laboral, la traducción correcta es induction training, o puede ser también workplace induction or employee onboarding. Entonces aquí vemos que ha habido un error bastante considerable. Aquí tenemos otro ejemplo. Del mismo modo, todo lo que está en amarillo son los cambios que realizamos. Y me quiero enfocar solamente en lo que está resaltado en verde. Cuestionario de cólera, irritabilidad y agresión. En este caso, cólera es un sentimiento, ¿verdad? Pero el autor lo tradujo como cólera, irritability and aggression question. Este segundo, cólera, es la enfermedad que todos conocemos. Entonces la traducción correcta sería anger, irritability and aggression question. Anger es la cólera como sentimiento. Y finalmente tengo un tercer ejemplo. Este artículo me lo enviaron solamente en inglés, no tenía el español con el cual poder chequear si estaba bien o mal redactado. Se trata de 60 presos que están en una cárcel en Huancayo, y una de las características de estos presos decía come from the soul. Me rompí la cabeza entendiendo, dije, de repente es una expresión idiomática que no conozco, y finalmente, después de tanto pensar, me di cuenta que significaba que los reclusos provenían de la sierra. SOS saben que significa sierra o serrucho, ¿no? Entonces, la traducción correcta era que ellos came, ¿no? Vinieron from the Peruvian Highlands, de la sierra peruana, ¿no? De los Andes peruanos. Ok, entonces probablemente este texto se tradujo en algún traductor en línea, Google Traductor en esas épocas, en donde no traducía nada bien. Ahora ha mejorado, pero nunca hay que confiar totalmente en estos traductores. Aquí les muestro algunos traductores en línea. Desde el año pasado estamos utilizando en la revista el DeepL y el ChatGPT como herramientas, como ayudantes, digamos, en la traducción, mas no nos confiamos completamente en ellos. El DeepL nos ayuda, bueno, sí, llega a traducir con bastante precisión, con bastante naturalidad, pero no perfectamente. Y el ChatGPT nos ayuda a interpretar, ajustar, mejorar las traducciones, pero tampoco nos podemos confiar totalmente en él. Lo que hacemos es combinamos, utilizamos uno y otro para mejorar nuestras traducciones, pero siempre revisamos nosotros, ¿no? Lo del traductor humano es importante que tenga participación en este proceso. Ahora les quiero enseñar algunos diccionarios que tengo en casa. El diccionario Mosby de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud, el Stedman,
que es un diccionario bilingüe inglés-español. Ambos los he visto aquí en la biblioteca de la Facultad de Medicina. Estos tres también son muy buenos, muy útiles. El de Garrido Juan y Garrido Ferrer tiene como un glosario en español-inglés. El de Navarro es muy bueno porque nos ayuda a traducir esos términos difíciles del inglés al español. Y el diccionario terminológico de ciencias médicas tiene equivalentes en inglés, en francés, italiano, portugués y alemán. Y también tiene ilustraciones. Varios de estos diccionarios tienen ilustraciones al final de sus páginas, al final del volumen. También utilizamos descriptores como el DEX o el MESH. El DEX significa descriptores en ciencias de la salud y el MESH, Medical Subject Headings. Como pueden ver acá, el DEX tiene equivalentes en español, en inglés, portugués y francés. Nos ayuda con las palabras clave y también nos ayuda para las traducciones, ¿no? Para ubicar terminología que necesitamos para las traducciones. Otra fuente importante también es el diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina de España, que nos da el término en castellano, el equivalente en inglés y una explicación del término, ¿no? Por ejemplo, en este caso, medicamento lo traduce como drug o drug product. Y finalmente, quiero mostrarles algunas fuentes de información confiables. Tenemos aquí algunos ejemplos de diccionarios, de clínicas, hospitales. Por ejemplo, está el Merriam-Webster Dictionary, Collins, Cambridge, Macmillan, Oxford. Y también algunas clínicas, ¿no? Como la Cleveland, la Mayo Clinic, alguna agencia como la Centers for Disease Control and Prevention, páginas como Medline Plus, que también es muy confiable. Y también podríamos revisar las páginas de diferentes universidades. Este ranking lo he tomado de la QS Top Universities. Eh, Son las 10 mejores universidades, escuelas de medicina del mundo. La primera es la Harvard University, la segunda la Oxford, la tercera Cambridge, la cuarta Stanford, la quinta Johns Hopkins, la sexta la Karolinska Institutet, la séptima la UCLA, la de Los Ángeles, la Universidad de Los Ángeles, la octava la UCL, la College de London, la novena la Yale y la décima la Imperial College London. Aquí también les estoy dejando las fuentes donde obtuve toda la información. Tenemos bastantes fuentes para revisar. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que esa presentación les sea de utilidad para que ustedes traduzcan sus artículos científicos y puedan mejorar así la calidad de estas. Muchas gracias.